A lo largo de nuestras vidas, todos experimentamos en algún momento la pérdida de un ser querido. Algunos, en su deseo de mantener contacto con los que ya no están, recurren a médiums, a espiritistas, a expertos en lo sobrenatural para contactarse con el más allá. Pero, ¿son ellos los únicos capaces de lograrlo? ¿Son estas supuestas comunicaciones un engaño, un timo, una farsa, meros espectáculos, o tienen algo de cierto y de verdad? Si realmente podemos comunicarnos con seres de más allá, ¿cuál es el propósito? ¿Qué beneficio obtenemos? ¿Vale la pena realmente hacerlo? Hoy en Transire exploraremos y hablaremos de los médiums, de los espiritistas y de la mediumnidad. Quédate hasta el final de este programa donde responderemos cada una de estas interrogantes. Acompáñame a un viaje fascinante a las fronteras de la mente, de la imaginación y de la conciencia. Soy Carlos León As. Bienvenidos. Un médium es una persona que se considera capaz de comunicarse con entidades espirituales o seres del más allá. Se cree que los médiums tienen la habilidad de percibir, interpretar o transmitir mensajes de espíritus de personas fallecidas, guías espirituales u otras entidades no físicas. Los médiums pueden experimentar percepciones que van más allá de los sentidos normales, como escuchar voces, ver visiones o sentir la presencia de seres espirituales. Existen diferentes tipos de médiums. Clarividentes son aquellos que ven imágenes o visiones que les permiten conectarse con el mundo espiritual. Clariaudientes son aquellos que escuchan voces o sonidos que provienen de los espíritus. Psicógrafos escriben mensajes de los espíritus a menudo de manera automática, sin conciencia plena de lo que están escribiendo. Médiums de trance entran en un estado alterado de conciencia en el que un espíritu puede comunicarse a través de ellos, a veces utilizando su voz o movimientos. Para hablar de médiums, de mediunidad y de espiritismo, debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. Desde la formación de las primeras sociedades, los miembros de las tribus recurrían al médico brujo, al chamán, al hechicero, al sabio de la tribu para resolver sus problemas de salud. Esta práctica se fue opacando y desapareciendo con el avance de la ciencia y el surgimiento de las religiones. En la Europa medieval, la religión predominante era la religión católica, la Iglesia católica, pero para mantenerse en esa posición, recurrió a incluir en su dogma sentimientos de culpa y de remordimiento en sus fieles, desencadenando también guerras extensas, tanto en Occidente como en Oriente. Sin embargo, el arma definitiva de control fue el miedo a la Inquisición. La Inquisición se estableció en el año 1184 en Francia y ejerció dominio por más de 600 años, desafiando reyes y reinados. Esto significó que las costumbres y cultura religiosa de nuestros antepasados, hoy heredadas en nuestras familias, les costaron sudor, lágrimas, sufrimiento, terror, sangre y muerte. El poder de la Iglesia Católica a través de la Inquisición fue tal
que personajes de la historia, la ciencia, de la misma religión y otras religiones sufrieron una persecución despiadada. Figuras como Juana de Arco, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Miguel Servet, Francisco de la Cruz y muchos más fueron perseguidos y terminaron sus días en la hoguera. No fue sino hasta que Napoleón invade Europa para que la Iglesia Católica empiece a perder algo de poder. Con la ocupación de las tropas francesas en el año de 1808 en España, comienza el proceso de abolición de la Santa Inquisición. Para el año de 1850 se abre una nueva era de libertad de pensamiento y prácticas en Francia. Con ello, la popularidad de los espectáculos de tipo mentalista, protagonizados por médiums que afirmaban comunicarse con seres del más allá, comenzó a crecer. Ahora, la Iglesia Católica se centraría en combatir estas nuevas libertades. En aquella época, uno de los espectáculos de mayor popularidad era el conocido como las mesas levitantes, donde mesas aparentemente flotaban en el aire, supuestamente gracias al poder del mentalista. En este contexto es cuando surge nuestro mayor referente en el tema del espiritismo, Hipólito Léon de Nizard-Reveil. Hipólito Léon Reveil, 1804 a 1869. Fue un profesor, traductor, filósofo y contable de diferentes casas comerciales de la época. Un personaje que hasta hoy es muy respetado en su natal Francia. Mientras realizaba su labor en contabilidad en uno de los locales que presentaban espectáculos de espiritismo y de las mesas que flotaban, se interesó por el tema de descubrir en qué consistía el truco, hasta que una amistad lo convenció de visitar a una persona que tenía dotes con un tipo de mediumnidad en lo que hoy se conoce como escritura automática, dibujo automático o psicografía espiritual. Solo imaginémonos por unos minutos estar en la posición de Hipólito Léon Reveil, estar delante de la medium, la cual sentada al pie de una mesa, con su mano sosteniendo una pluma o un lápiz sobre un papel en blanco, y además se le añadió una canasta para que ella no vea lo que iba a escribir o lo que iba a dibujar, ya que aparentemente era el espíritu quien la guiaba y ella simplemente era el vehículo, era el medio. La interacción que tuvo Hipólito Léon Reveil con las respuestas que daba el espíritu a través de la medium lo intrigó de tal forma que decidió profundizar más la investigación sobre el espiritismo. La investigación de Reveil acerca del espiritismo fue fundamental para el desarrollo y la difusión de esta doctrina. Realizó un extenso trabajo de investigación y recopilación de información a través de métodos muy rigurosos, incluyendo la realización de cuestionarios y entrevistas con verdaderos mediums, así como el análisis de las respuestas obtenidas. Más tarde, Reveil adoptó el seudónimo de Allan Kardec para poder escribir más de una decena de libros sobre el tema. La razón del seudónimo se atribuye para evitar la persecución de la aún poderosa Iglesia Católica, que pese a haber perdido su máxima maquinaria de control, la Inquisición, se valía de otros métodos de control. Bibliografía de Allan Kardec. 1857, El libro de los espíritus. 1859, ¿qué es el espiritismo? 1861, El libro de los médiums. 1864, El Evangelio según el espiritismo. 1865, El cielo y el infierno. 1868, La Génesis. 1890, Obras póstumas. Manual práctico de las manifestaciones. Vocabulario espírita. 1862, Viaje espírita. Colección de oraciones espíritas. El espiritismo en su más simple expresión. Caracteres de la revelación espírita.
Es importante añadir que Rival mantenía contacto con un espíritu que afirmaba ser su espíritu protector y que lo había conocido en una vida anterior, en una vida pasada, cuando Rival era un monje druida y lo conoció bajo el nombre de Allan Kardec. La posibilidad de haber vivido una vida pasada bajo el nombre de Allan Kardec llevó a Rival a profundizar en un fenómeno que sigue siendo muy controversial, el fenómeno de la reencarnación. Rival consultó a numerosos médiums de diferentes nacionalidades para preguntar a los espíritus sobre la reencarnación, obteniendo respuestas variadas y contradictorias. Algunos sostenían que la reencarnación era imposible, mientras que otros afirmaban que era un hecho necesario para el aprendizaje y la trascendencia de las almas. Algo le quedó claro para Rival, es que los espíritus, al pasar a la otra vida, no se vuelven omniscientes. Al fallecer sus cuerpos físicos, llevan consigo a la otra vida todos sus prejuicios, creencias y defectos. Esto permitió a Rival clasificarlos en diferentes categorías: espíritus buenos, bondadosos, sabios, así como espíritus rebeldes, egocéntricos, malvados, mentirosos y burlones. Incluso había espíritus que usurpaban nombres de personajes históricos, mitológicos y religiosos, afirmando ser Aristóteles, Platón, Shakespeare, Julio César, Juana de Arco, Belcebú o el mismísimo Jesús. Debido a que los estados alterados de conciencia, al igual que el trance, son la vía para que médiums y espíritas puedan comunicarse con seres del más allá, avanzamos más adelante, al siglo XX, en la década de los años 70. Nos ubicamos en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, en el Centro de Estudios Psiquiátricos, donde el psiquiatra y psicólogo de origen checo, Stanislav Grof, realizó estudios con más de 10.000 pacientes con problemas psiquiátricos y mentales. Se utilizó una sustancia semisintética, la dietilamida de ácido lisérgico, también conocida por las siglas LSD. Para muchos, el LSD es considerado un potente alucinógeno. Los pacientes lograron contar experiencias muy vívidas y nítidas. Al explorar estos estados alterados de conciencia, relataron haber tenido viajes alucinantes, como contactar con seres de luz, familiares fallecidos, y recordar que vivieron otras vidas en otros cuerpos, no solo reencarnando en cuerpos humanos, sino también en animales y seres del mundo vegetal. Sin embargo, para la comunidad psiquiátrica, el LSD sigue siendo considerado un potente alucinógeno. Más tarde, Grof se daría cuenta que no era necesario utilizar la sustancia psicodélica, el LSD, ya que el mismo efecto y resultados alucinantes podían lograrse con ejercicios de respiración y relajación. A estos ejercicios los llamó posteriormente respiración holotrópica y terapia transpersonal. Siguiendo en el mismo siglo, pero esta vez en la década de los 80, otro médico psiquiatra destacó en su libro titulado Muchas vidas, muchos maestros, que mediante la hipnosis regresiva, que también es un estado alterado de conciencia, compartió lo que por mucho tiempo, por largo tiempo, la comunidad médica había rechazado tratar. Y es que durante el estado de trance, los pacientes no solamente recordaban tener una posible vida pasada, sino que también este estado le permitía tener acceso y comunicación con otras entidades, con otras conciencias aparentemente superiores a las que él llamó sabios o maestros. El médico quien escribió este libro es Brian Weiss. ¿Son los médiums, los espíritas o espiritistas los únicos capaces de manejar el trance para comunicarse con seres del más allá? La respuesta es un rotundo no, ya que cualquier persona con un avanzado entrenamiento en meditación puede conseguir el objetivo de comunicarse con el más allá. Además, si el consultante no quisiera pasar por un largo entrenamiento en meditación para lograr
tal propósito, puede recurrir a un profesional en psicología que practique la sofrología, la programación neurolingüística, la terapia transpersonal, la respiración holotrópica, la hipnosis ericksoniana, la hipnosis introspectiva y la terapia de trance. Para quienes desean contactar a familiares fallecidos o entidades superiores, esta última opción es más apropiada, ya que es el mismo interesado quien, en su propio estado de trance, hace las preguntas y recibe las respuestas sin intermediación. Así se reducen enormemente las posibilidades de engaño, estafa y fraude. Y no es que queramos desmerecer o minimizar el trabajo de los verdaderos médiums, que sí existen, pero ellos prefieren el anonimato y profesan la humildad, a diferencia de los charlatanes y estafadores que utilizan amplios recursos mediáticos al extremo. De ser ciertas estas comunicaciones con el más allá y otras entidades, ¿cuál es el propósito? ¿Qué objetivo tiene hacerlo? ¿Qué beneficio se puede obtener? Primeramente es necesario aclarar que no debemos preguntarle a los espíritus. Hacerles preguntas como si voy a ser millonario, si me puedes ayudar diciéndome el número ganador de la lotería, si voy a conocer un Adonis, si voy a casarme con un príncipe azul, o si voy a conseguir llevar a la cama a aquella chica de cuerpo voluptuoso que tanto me gusta, etc. Debemos descartar por completo hacer preguntas superficiales, materialistas y vacías, así como también debemos evitar interactuar con cualquier espíritu que nos responda. El objetivo principal del contacto y comunicación espiritual es ayudar al consultante, y la mejor ayuda que se puede obtener es de aquellos familiares que partieron de este mundo, como abuelos, padres, hermanos, hijos, aquellos familiares que continúan amando a la persona desde el más allá. Este contacto puede ayudar a resolver cuadros de depresión, pena y tristeza extrema que estén afectando las relaciones personales y la salud del consultante. Así como también podemos conseguir la resignación a la pérdida de un ser querido, resolver culpas, remordimientos y temas no resueltos con el fallecido. Incluso podemos ayudarle a perder el temor a la muerte. Durante el trance, el consultante podrá percibir, sentir y abrazar a su ser querido fallecido, ya que no existe nada más gratificante que eso para resolver problemas emocionales. Espero que lo compartido en esta edición les haya sido de utilidad. Para mayor información y consultas, lo dejo abajo en la descripción. Mi nombre es Carlos León As, terapeuta de trance e hipnosis introspectiva, autor del libro Trance Terapéutico y Espiritualidad. Hasta una próxima entrega y gracias por su atención.